Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Nguyen Tak Tam o Nguyen Ai Quoc, más conocido como el que ilumina o Ho Chi Minh, propiamente sobre su pensamiento y la liberación de Vietnam. Este tema ha sido escogido por ustedes en la pestaña de comunidad, así que si no estás tan al tanto, por favor, ve a la pestaña de comunidad porque ahí estamos conversando y decidiendo qué temas o qué videos se van a ir elaborando con el pasar del tiempo. Asimismo, si eres nuevo también, suscríbete por favor, deja un comentario porque los comentarios sirven bastante, un me gusta si te gusta este tipo de contenido y compártelo para poder difundir más el marxismo. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el tema. Acercamiento a Lenin. Hablemos del acercamiento a Lenin que tuvo pues Ho Chi Minh, o propiamente el acercamiento al marxismo-leninismo. Voy a comentarles esto. Ho Chi Minh vivió alrededor de 7 años aproximadamente en Francia. Así es, Francia, la nación que mediante el imperialismo estaba oprimiendo en carácter de colonia a Vietnam y a pueblos de Indochina, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que Ho Chi Minh residía en Francia para ver qué trabajo podía hacer para ayudar a su nación que estaba siendo oprimida como colonia. Entonces nos damos cuenta también que es un dato bastante importante que Ho Chi Minh junto con un conjunto de personas fundan el Partido Comunista Francés y posteriormente va a fundar también el Partido Comunista de Vietnam. Ahora bien, con respecto a estas cuestiones, Ho Chi Minh en un inicio iba a estar más inclinado por cuestiones patriotas, por un sentimiento de amor hacia su tierra, más que por una cuestión marxista-leninista. Inclusive en El camino que me condujo al leninismo de 1960, Ho Chi Minh comenta que en un principio no comprendía muy bien las tesis marxistas-leninistas. Inclusive cuando habían debates acalorados sobre estos temas, Ho Chi Minh se quedaba callado intentando comprender estas cuestiones que se le presentaban como muy complejas. Para comprender esto mejor vamos a elaborar esta cita que nos dice: lo que más quería saber, y esto era precisamente lo que no se debatía en aquellas reuniones, era cuál de las internacionales se podría o se pondría del lado de los pueblos de los países coloniales, preguntando por la situación concreta de Vietnam. Levanté esta pregunta, en mi opinión, la más importante, en una de las reuniones. Algunos camaradas respondieron, será la tercera, no la segunda, y un camarada me dio para leer las tesis sobre las cuestiones nacionales y coloniales de Lenin, publicada por la revista L'Humanité. Este texto iba a ser el primer texto marxista-leninista que iba a llegar a manos de Ho Chi Minh y era el primero que iba a leer, ¿vale? Entonces, en esta lectura en la que se está, pues, aventurando un poco Ho Chi Minh, va a presentarse ciertas dificultades de comprensión, pero esto iba a ser solamente por el momento. Posteriormente, con la constante praxis y la constante lectura y, pues, el acercamiento hacia el marxismo-leninismo como cuestión científica, va a lograr comprenderlo y poder aplicarla a las cuestiones particulares de Vietnam. Había términos políticos difíciles de entender en este libro, pero a fuerza de leerlo una y otra vez, pude finalmente comprender gran parte de este. Qué entusiasmo, emoción, confianza y clarividencia infundió en mí. Estaba exultante de alegría hasta las lágrimas. Aunque estaba sentado solo en mi cuarto, grité alto como si me dirigiera a grandes multitudes. Queridos mártires compatriotas, esto es lo que necesitamos. Este es el camino a nuestra liberación, ¿no? Entonces seguimos viendo el carácter patriota, el patriotismo propio del inicio de Ho Chi Minh. Pero reitero que constantemente con el pasar del tiempo se iba a ir adentrando más en el marxismo-leninismo e iba a comprender los aspectos más principales de este. Justamente en una de estas reuniones, Ho Chi Minh menciona: si no condenas al colonialismo, si no apoyas a los pueblos colonizados, ¿qué especie de revolución es la que tú quieres librar? ¿No? Entonces, reitero, del patriotismo inicial de Ho Chi Minh se iba a ir acercando cada vez más al comunismo y propiamente al marxismo-leninismo. La constante actividad práctica política de Ho Chi Minh fue la condición que le permitió acercarse más al marxismo-leninismo. La liberación de los pueblos. Hay que comprender esto bastante bien, ¿no? Hay un texto de Ho Chi Minh titulado El leninismo y la liberación de los pueblos oprimidos de 1955. ¿Qué nos comenta, no? Los principios establecidos por Lenin acerca de los derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la coexistencia pacífica, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la igualdad y las relaciones benéficas para las partes interesadas, principios que son la base de la política extranjera de la Unión Soviética, señalan ahora a los pueblos de los países coloniales independientes el camino de la lucha para la reunificación nacional y la independencia, ¿no?
¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Hay que recordar, y yo tengo un video sobre esto, que es el derecho de las naciones a la autodeterminación, pueden verlo en el canal para poder comprender mejor esta cuestión, pero pasaba algo bastante concreto en Rusia, ¿no? En Rusia habían algunos pueblos en la periferia, y la cuestión estaba en que si Rusia, el imperio ruso propiamente, tenía que anexar esos pueblos, o estos pueblos tendrían que, bueno, libremente tener su derecho a la autodeterminación y formar estados-naciones. Lenin, por más que sea ruso, antes de ser nacionalista, era comunista y dijo que estos pueblos necesitan un desarrollo de su propio estado-nación, necesitan un derecho a la autodeterminación. O sea, no lo que le convenga a Rusia, sino lo que le convenga a los intereses del porvenir comunista. Por consiguiente, era necesario el desarrollo de un estado-nación en esos pueblos. Y no solamente en esos pueblos, sino también en Asia Menor y también en, reitero, Indochina. Así que va a ser esta tesis bastante importante, propia del leninismo y propia de las condiciones del imperialismo que iban a interesar bastante a Ho Chi Minh, ¿no? Los países asiáticos llevaron una lucha por su liberación y convirtieron la guerra imperialista en guerra revolucionaria. Recordemos lo que decía Lenin. La guerra imperialista de rapiña por el nuevo reparto de las tierras generaba condiciones en estos pueblos explotados de manera directa para una guerra de liberación y una guerra para la construcción del Estado socialista, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice Ho Chi Minh. En su llamamiento a los revolucionarios de Oriente, Lenin escribió: «Tienen ante ustedes una tarea desconocida para los comunistas del mundo. Apóyense en la teoría y la práctica común del comunismo y aplíquenla a condiciones específicas que no existen en Europa. Deben saber cómo usarlas en las condiciones específicas donde el campesino es la masa básica y la tarea no es la lucha contra el capitalismo, sino contra los vestigios medievales». Y eso es cierto. Gran parte de Asia tenía muchos rezagos feudales y la gran masa era el campesinado. Esto lo podemos ver en China. Lenin es completamente consciente de esto. Entonces, las condiciones y características propias del continente asiático iban a ser un espacio donde Ho Chi Minh iba a trabajar, y no solamente él, sino otros revolucionarios como Mao Zedong. Entonces tenemos algo bastante concreto. El pensamiento Ho Chi Minh es la aplicación del marxismo-leninismo a las condiciones vietnamitas, ¿vale? O las condiciones de Indochina, con la fundación del Partido Comunista de Indochina. Entonces tenemos que tener algo bastante en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa? Que la aplicación del marxismo-leninismo a estas condiciones propias, por ejemplo, de Vietnam o de los pueblos asiáticos, era, en primer lugar, una guerra de liberación para poder emanciparse con respecto al imperialismo y, en base a esa guerra, poder aplicar la construcción del socialismo, ¿no? Reitero, convertir la guerra imperialista en guerra revolucionaria, o lo que Mao Zedong denomina convertir una guerra injusta en guerra justa, ¿vale? Esta aplicación del marxismo-leninismo a estas determinadas condiciones es el pensamiento Ho Chi Minh. Partido Comunista Francés. Hablemos del Partido Comunista Francés, que, les reitero, fue fundado con un conjunto de personas, entre ellas el señor Ho Chi Minh. Justamente en esta cita del discurso del Congreso de Tours, elaborado, que iba a introducir al Partido Comunista Francés a la Tercera Internacional o la Internacional Comunista. En este texto ustedes pueden ver que Ho Chi Minh denuncia las atrocidades que cometía Francia con respecto a su pueblo natal y a Indochina propiamente, ¿no? Que los drogaban, que les obligaban a tomar alcohol, que no tenían el derecho libre a la organización, que ni siquiera podían estudiar. Justamente también agrega Ho Chi Minh bastante importante en esta cuestión, que aún así los franceses decían que ellos cuidaban y ellos protegían a parte de Indochina. Y esto es justamente algo propio del imperialismo, que es esta opresión directa a estos pueblos que, sin saberlo, estaba generando condiciones para una guerra de liberación, posteriormente como guerra de construcción en el socialismo. Entonces, mediante este discurso del delegado de Indochina, que es Ho Chi Minh, en ese momento conocido como Nguyen Ai Quoc, nos comenta que era necesario introducir al Partido Comunista Francés en la Tercera Internacional. Recordemos que previamente en la anterior cita hemos visto cómo Ho Chi Minh pregunta qué internacional se iba a interesar por los pueblos colonizados. Ah, la Tercera Internacional. Entonces aquí, en la fundación del Partido Comunista Francés,
se introduce dentro de la Tercera Internacional o la Internacional Comunista, ¿no? Hay que tenerlo bastante en cuenta. La liberación de Vietnam. Entonces, aplicando el marxismo-leninismo a las condiciones particulares de Vietnam y de Indochina, se pone a cabo un programa del Partido Comunista de Indochina en 1930, ¿no? Vietnam, oprimida por el imperialismo francés, debía llevar a cabo un plan de acción para alcanzar su liberación. Igual que China, igual como muchísimos pueblos asiáticos. Recordemos, en primer lugar, hay un país oprimido por el imperialismo. Este país necesita elaborar una guerra mediante un frente único de liberación para posteriormente, en esa liberación y vencer al imperialismo, poder construir el socialismo, ¿no? La liberación de Vietnam. Les dejo aquí un extracto del programa del Partido Comunista de Indochina de 1930. Asimismo, entremos otra vez en contexto, ¿no? Vietnam estaba sufriendo la opresión del imperialismo francés y tenían que llevar a cabo un plan de acción para alcanzar su liberación. Recordemos, el pensamiento Ho Chi Minh es la aplicación del marxismo-leninismo a las condiciones vietnamitas propiamente dichas. Entonces, nos damos cuenta que en primer lugar se necesita una lucha, una guerra de liberación nacional con respecto al imperialismo francés y luego la construcción del socialismo, ¿no? El imperialismo en su propia expansión genera las condiciones contradictorias de la construcción o la victoria del socialismo, ¿no? Y eso se probó científicamente con las experiencias de los pueblos asiáticos. Ho Chi Minh regresa a Vietnam el 8 de febrero de 1941, después de estar 7 años adquiriendo experiencias en Francia. Se produce la fundación del Viet Minh. El Viet Minh era como el Frente Nacional de Liberación con respecto al imperialismo francés. Así tipo el Frente Único Nacional del Partido Comunista Chino de Mao Zedong con el Kuomintang para hacerle frente a el imperialismo japonés, ¿no? Que también salió en victoria y se logró la construcción del socialismo con la República Popular China, ¿no? O la vía de la construcción del socialismo en aquel entonces. También se menciona la construcción de una base revolucionaria en Cao Bang, algo principal que es una cita de uno de los documentos del partido de 1939 y 1945. Si la anterior guerra imperialista dio a luz a la Unión Soviética, un país socialista, la actual guerra imperialista creará nuevas naciones socialistas y la revolución triunfará en muchos países. Esto es leninismo puro, ¿no? Y esta aplicación del marxismo-leninismo es correcta. ¿El leninismo es la segunda etapa superior del marxismo? Sí, porque desarrolla la teoría y la táctica de la revolución. Lo que dijo Lenin fue muy clarividente y muy correcto. Se evidenció empíricamente en la práctica. ¿Por qué? Lenin hablaba de la periferia de Rusia y hablaba de Asia Menor, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos propiamente en el continente asiático. ¿Se llevaron a cabo luchas de liberación contra el imperialismo? Sí. ¿Se establecieron estados que buscaban la construcción del socialismo? También. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, el Estado Socialista de Mongolia, por ejemplo, la República Popular China con Mao Zedong en su debido momento. Por ejemplo, también Vietnam, en el caso que estamos comentando, Laos también, y así sucesivamente. O sea, esa prueba empírica estaba ahí. El leninismo era correcto. El leninismo era una superación en base a la teoría y la táctica del marxismo, ¿no? Por eso hablamos de marxismo-leninismo. Esta guerra de liberación de Vietnam iba a triunfar y estaríamos hablando de la Vietnam socialista, ¿no? El 2 de septiembre de 1945 se funda la República Socialista de Vietnam, un estado que iba a buscar la construcción del socialismo. Hablamos de la construcción, el trabajo arduo para llegar hacia el socialismo, ¿vale? Entonces, ¿esto iba a solucionar todos los problemas? No. Aún había una división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Era necesario la reunificación en una sola Vietnam, ¿no? En una Vietnam socialista. Este tema, que ya sería pasar, por ejemplo, a lo que se conoce como la Segunda Guerra Indochina, propiamente la Guerra de Vietnam o la Guerra de Resistencia contra los Estados Unidos, porque Estados Unidos interviene en esta guerra, será tocado en otro video. Hasta este momento hemos hablado del pensamiento Ho Chi Minh, que era la razón principal de esta pequeña cápsula. Y me parece necesario hasta el momento, ¿vale? Posteriormente se hablará sobre la guerra que incluye a los Estados Unidos y también de la victoria vietnamita, ¿no? Justamente un trauma que generó en los estadounidenses que hasta se hace meme y chiste, ¿no? Recuerdos de Vietnam. Me trae recuerdos de Vietnam. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que se haya entendido. Si eres nuevo, suscríbete, comenta algo porque los comentarios ayudan bastante. Dale me gusta, compártelo con otros camaradas en general y nada más. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Estén al tanto de la pestaña de comunidad.